No se oye, Bueno, hermano Luis. damos gracias a Dios por este Sí, estudio, por este damos tiempo, gracias por lo que Ah, estamos sí, compartiendo. sí, En damos el nombre gracias de a Cristo Dios Jesús, y en el nombre bendiga a del la Padre. hermana Margarita por este estudio que Dios le puso en el corazón a través de su iglesia, a todos los hermanos que están conectados y a los que no, también damos gracias por ello. Damos gracias al hermano Luis Alberto por que Dios le pone, que está aquí todos los días para enseñarnos ese conocimiento que Dios le está revelando. Y hoy al hermano Ramón, a la hermana Margarita, a la hermana Fanny, a la hermana Aide, a la hermana Jacqueline, y aquí a mi persona también, que Dios nos bendiga, gracias por cada día, cada palabra que nos trae. Bendícenos hoy también con este estudio de los hermanos ahí en México, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar con el tema. El tema es advertencia de la falsa piedad. Dice Pablo, advierte a Timoteo, ¿verdad? Porque vemos que la iglesia de Efeso, pues están viendo muchas cosas que no le agradan a Dios. Entonces Pablo le habla a Timoteo y le dice que, pues, le das 19 características de lo que es la falsa piedad dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Entonces, para eso vamos a ver segunda de Timoteo 2 del 24 al 26, que nos dice por qué el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para todo, apto para enseñar y sufrido. 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, y porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y 26, y escapen de los lazos del diablo en que están cautivos a voluntad de él, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino conocer el concepto de la Biblia, conocer el concepto bíblico de la falsa piedad, apreciar la genuinidad de lo que es la piedad. Si alguno de ustedes me puede decir qué es la piedad. Es tener misericordia, mi hermana Margarita. Es tener misericordia. Así es. Dice, hoy en día vemos ciudades donde existe la falsa piedad, así como en la iglesia de Efeso. Iba a ser el centro en Timoteo de las vidas de esas personas. Y Pablo le advierte a Timoteo y le da 19 características de la falsa piedad. ¿Qué es la piedad? Es una virtud que inspira por el amor a Dios, tener tierna devoción de las cosas santas. Este temor y amor a Dios nos permite tener un temor reverencial con genuina actitud. Lo hacemos por obediencia para agradar a Dios, y esta reverencia se le tiene que dar a los pastores y autoridades, pero más a Dios. Se expresa con una actitud genuina de devoción para Dios y autoridades, para ser amable en todo momento y obediente, misericordioso, mansedumbre, con mansedumbre. Dice, ¿qué es mansedumbre? Aquí nos dice que la mansedumbre es el poder bajo control, en esa firmeza, suavidad, al mismo tiempo muestre por la buena conducta y sus obras, en sabia mansedumbre, gentileza, esa ternura sin llegar a los insultos. Eso es mansedumbre. Paciencia, siendo un manso, humilde. Paciencia, manso, exactamente. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere ser sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. No tener polémica ni contiendas. Tener amabilidad con todos los que necesitan. Santiago 5 del 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error
De su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué pasa con aquellos hermanos que se les dice con mansedumbre y tiernamente y con dulzura y aún así no entienden? Mateo 18, 15 y 10, del 15 al 19. Por tanto, si tu hermano peca contra ti y repréndele, estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa y pidiere, le será hecha por mi Padre que está en los cielos. Antes de llegar a eso tenemos que corregir con mansedumbre. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 8. También deben saber que los días postreros vendrán tiempos peligrosos. Dice, también tienen que saber esto, que vienen hombres soberbios, calumniadores, traidores, infautosos, amadores de lo malo, pero tienen piedad, creen ellos tener piedad, pero no es así. Pablo le dice a Timoteo de las 19 características. La primera característica es amadores de sí mismo. Amadores de sí mismo es la persona que ama el yo, es cuando el hombre se ve a sí mismo y levanta un muro con Dios y con sus semejantes. Él tiene levantado un altar para sí mismo. En el cristiano el yo debe ser sacrificado. Cristo permanece en el Señor. 2. Característica 2. Avaros. Son amadores del dinero. Proverbios 30, 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de Dios. Sí, el avaro pues ama el dinero, no quiere darlo, es amador del dinero y es uno de los pecados grandes que hay, porque el dinero pues cambia a las personas y se vuelven soberbios, se vuelven críticos, no quieren dar nada, no son dadores alegres, al revés, guardan el dinero para ellos. Siempre hay que cuidar nuestra manera de pedir al Señor en oraciones. Característica 3, vanaglorioso. El vanaglorioso exagera de sí mismo, gloria, vana persona que quiere ser reconocida, es egocéntrica y se ve el orgullo, soberbia por los logros obtenidos y ya no existe lucha contra el enemigo, él ya es del enemigo y pone a Dios fuera de sus planes, que es dueño de sus actos y no reconoce lo que Dios le ha dado. Él se vanagloria y él cree que él puede sin Dios, que él puede hacer todo, que él lo sabe todo. Y un cristiano la gloria es para Dios. Para un cristiano solo la gloria es para Dios, no para nadie más. Característica 4, arrogante. Desea ser alabado, hablar de sí mismo, mostrarse uno sobre alto concepto de sí mismo, posee un gran carisma, acaba de desvanecerse en el mayor de los casos, no son capaces de reconocer errores, hacen amigos pero son incapaces de preservarlos. ¿Por qué? Porque es un hombre que él siempre va a tener la razón. Nadie más que él sabe más que los demás y él siempre va a tener la razón. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu.
Lucas 18:14. Os digo que éste descendió a su casa y justificado antes que otro, porque cualquiera será humillado y el que se humilla será enaltecido. Característica número 5, blasfemia, dar falso testimonio, hablar de Dios con insolencia, reproche verbal, es un delito grave y es irrespetuoso. Él no respeta nada. Levíticos 24:16, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, así congregación, lo que apedreara así el extranjero como el natural, si blasfemara en el nombre, que muera. Característica número 6, desobediente a sus padres, rebeldes, quieren hacer lo que quieren, no tomar en cuenta los consejos de Dios, quieren andar en el mundo, quieren ser mundanos. El mandamiento que deben de tener como un cristiano, un hijo de Dios, que es honrar a su padre y madre como a sí mismo. Característica número 7, desagradecidos, que reciben el favor de alguien y no lo reconocen. Algún favor o préstamo de una persona decente y ellos no lo agradecen, no agradecen nada. Y para nosotros los cristianos debemos de saber que tenemos que tener un corazón agradecido, un corazón que le agrade a Dios. Característica 8, impío. Es alguien que no toma en cuenta las leyes de Dios ni las de los hombres. No se acata a las leyes y es muy difícil entablar un diálogo con él. Característica número 9, sin afecto natural. En griego está como astorge, la persona sin afecto natural, como el amor a cualquiera no le significa nada. No acepta ningún consejo, acusador, encuentra placer en ello, amador de sí mismo, de corazón duro hacia el prójimo, una ausencia de compasión brutal. Lo malo siempre le parece mejor, traidores e infieles. Característica número 10, implacables. Es la actitud de una persona que está llena de odio, venganza, y es una persona tan vengativa que no descansa hasta lograr su objetivo, no queda tranquilo hasta vengarse. Calumniadores. En griego se dice que es diablo acusador. Encuentra placer de hablar mal de los hermanos y el diablo lo maneja totalmente. Él es un hijo del diablo. Característica número 12. Imperantes. Del griego ingobernable. En sus deseos, vez de controlar un deseo, malo lo hacen, se le vuelve costumbre pecar. Es cuando, por ejemplo, una persona miente mucho, ya a él se le vuelve costumbre mentir y para él es bueno. Si fornica, para ese pecado se le hace ya bueno para él, ya no ve que es malo, para él es bueno. Es salvaje, es una ausencia de compasión brutal. Característica número 13, crueles. Lo malo siempre le parece mejor y siempre hace lo malo. Traidores, infieles, fornicarios, mentirosos, vanagloriosos, hacen por un deseo de venganza, también son muy vengativos. Característica 14, aborrecedores de lo bueno. Son los que no sienten amor ni por la persona, ni por las personas buenas, ni por ninguna cosa buena, ni siquiera hacen lo bueno. Característica número 15, traidores, infidelidad del amor y la amistad, pero también de delatar a alguien por el deseo de venganza. Característica 16, impetuosos, se refiere a los que se dejan por los arrebatos de la pasión.
Ellos se dejan arrebatar por todo, son contendiosos, ellos también son infieles, ellos también siempre quieren tener la razón. Y dice 17, infautos, envanecidos con un sentimiento de su propia importancia. 18, amadores de placeres más que de Dios. Estas personas pecan de manera consciente a Dios. Saben que van a lastimar, pero aún así no les importa. Lo hacen y parece que tienen piedad, pero no es así. Se vuelven hipócritas y cínicos. 19, hombres sensuales. Segunda de Timoteo 3:6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Pablo le estaba diciendo a Timoteo la dinámica de amor, porque de estos son los que se meten en las casas, estos falsos maestros que se ofrecían para enseñar en las casas y dejar a su esposa o esposo y siguen pecando. Hay, como vemos, cristianos, ¿verdad? De la iglesia, que ellos saben la palabra, ellos oran, ellos aman a sus esposas, a sus hijos, ellos son el cristiano perfecto y atrás de ellos fornican, ven pornografía, son mentirosos, son infieles, son hipócritas. Entonces vemos todo eso en estas características. Por eso Pablo le advierte a Timoteo, porque todo esto se estaba viendo en la iglesia de Efesos. Y dice, la piedad y la santidad van de la mano. La piedad tiene una recompensa, la vida eterna. La piedad tiene fe. Cristiano genuino que tiene piedad y santidad verá la vida eterna, porque dice Dios que sin santidad no vamos a ir con él. La verdadera piedad tiene demandas muy claras. Los creyentes fieles son los encargados de sembrar y promover la piedad con sus vidas, como ejemplo dirigidas por el Espíritu Santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la piedad va de la mano de la santidad. Y nosotros tenemos que buscar esa santidad todos los días. Estos 19 características no van con la piedad ni con la santidad. Así es que hay que pedirle a Dios que nos lave nuestras vestiduras, que nos confronte. Confrontar nos duele y nos duele mucho, pero que nos confronte para ver si en algún momento nosotros estamos inmensos en alguna de estas características. Y si es así, pues rechazarlas, pedirle a Dios que las saque de nuestro cuerpo, que nos lave esa vestidura. Lo tenemos con nosotros mismos, meditemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Confrontarnos duele, pero cuando somos confrontados con el Espíritu Santo, sabemos que vemos el amor de Dios a nosotros y nos dice, arrepiéntete que yo te perdono. No tenemos que poner de acuerdo, nos tenemos que poner a cuentas con Dios, arrepentirnos si verdaderamente somos confrontados y vemos que tenemos alguna actitud de estas características para tener una vestidura blanca, pedirle a Dios, al Espíritu Santo que nos limpie, que seamos sin mancha y sin arruga, que de veras nos ayude a llevar esa santidad, esa piedad para poder llegar a Dios. Dice, leer su palabra, tenemos que leer su palabra nos redarguye, nos limpia, nos cambia, nos sana, nos lleva por el camino de la verdad, por el camino del bien. Entonces, hermanos, esta clase,
pequeña enseñanza que me puso Dios en mi corazón. Yo se las doy para que se pidan a Dios que los confronte, porque no queremos perdernos en el camino, queremos llegar a Dios, llegar con esa piedad y esa santidad para que nos dé esas coronas y ponérselas a sus pies y llegar a Él. Nuestra meta debe ser que Dios nos lave las vestiduras, Esa que señora es de Dios México. nos purifique con su fuego purificador, que el Espíritu Santo nos llene de Él, que nos lleve a la verdad. Y yo le doy gracias a Dios porque puso esta enseñanza en mi corazón para que nos confrontemos, para que de veras caminemos en el camino de la verdad y lleguemos a esa santidad y esa piedad que quiere Dios. Amén, gloria a Dios, gracias mi Señor, porque me permitiste servirte en esta mañana, tarde o noche para mis hermanos. Si alguno de ustedes quisiera hablar sobre este tema, adelante hermanos.